¿A qué se refiere Dios cuando nos trae y nos muestra esta porción de la palabra que se encuentra en Primera de Timoteo 4? Pablo le dice a Timoteo, te dije, cuando partí hacia Macedonia, que te quedaras en Éfeso, que te quedaras allí velando a los falsos maestros que no enseñaran falsas doctrinas al pueblo de Dios. ¿A qué se refiere Dios cuando nos dice no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales? Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. ¿Qué quiere decir o qué nos quiere decir Dios a través de esta porción de la palabra cuando le dice Pablo a Timoteo, te dije que te quedaras allí, velando a estas personas que enseñan falsas doctrinas al pueblo de Dios? Los ponen en debates. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esto es una disputa, una discusión, una polémica. En otras palabras, esto es contienda. Esto es una lucha o un combate entre personas. O sea, ¿qué es lo que se hace cuando se practica esto? Lo primero que la palabra de Dios nos dice es que está prohibido. Pablo le dice a Timoteo, yo te dije que te quedaras allí en Éfeso para que evitaras que esto sucediera. Se pierde el sentido espiritual de la palabra de Dios. Este es lo primero que pasa. La palabra de Dios es para alimentar el espíritu del hombre y para guiarlo. Cuando el ser humano entra en debate, en estas polémicas, en esta contienda, se pierde, nos dice la palabra de Dios, la vida de fe en Dios. Se pierde la vida de fe en Dios. Un debate, otro significado para debate, evento comunicativo en el que dos o más personas opinan sobre un tema y argumentan sus ideas, intercambian preguntas y respuestas y en algunos casos llegan a una conclusión o un acuerdo. La palabra de Dios no es para esto. La palabra de Dios no es para contender, para hacer debates. Cuando esto sucede, nos dice la palabra de Dios que la gente pierde la vida de fe que lleva con Dios. La vida que tiene de fe en Dios la pierde. La palabra de Dios es la que guía al hombre. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, nos dice la palabra, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro. Dios nos está hablando de su palabra. Dios nos está hablando de un amor espiritual.
Dios no nos está hablando de la carne. La carne desea hacer unas cosas y el espíritu desea hacer otras. La carne desea hacer su voluntad, pero el espíritu desea hacer otra. Para que el espíritu haga la voluntad de Dios, el espíritu necesita estar sometido a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que el propósito de la instrucción, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro. Si el corazón de aquel ser humano que Dios llama a trabajar en su obra no está lleno de la palabra de Dios, lo que va a salir de esta vida no va a ser la palabra de Dios. Va a ser de lo que este ser humano esté lleno en el momento que esté trayendo la palabra de Dios. Para dar un ejemplo, si el ser humano que está trayendo la palabra de Dios ha mirado al mundo o ha mirado otros ministerios para copiarlos, esto es lo que va a dar el hombre. Dios no quiere que esto suceda en su casa y en su altar. El amor del cual Dios habla es el amor de su palabra. Dios nos dice a través de su palabra en Mateo 23, verso 23. Dios nos da un ejemplo de lo que el hombre tiene que hacer. Dios nos dice, es verdad que esto se tiene que hacer, pero este no es el plan de Dios. Es verdad que es importante, dice el Señor, pero no es el plan. O sea, que Dios nos dice, si alguien está necesitado, es verdad que se tiene que ayudar. Pero ¿qué pasa, dice el Señor, con lo que me pertenece a mí? ¿Qué pasa con mi espacio? Con el espacio donde yo moro, donde yo estoy, donde yo vivo. ¿Qué pasa con la obediencia que se tiene que tener a Dios? El verso 23 de Mateo 23, nos da un ejemplo, no de esta manera, pero nos da un ejemplo de cosas que suceden en la casa de Dios. La palabra de Dios es espíritu, es verdad. O sea que todo lo que nos trae Dios es la verdad de lo que sucede en su casa, en su altar y en el mundo. Todo lo que Dios nos trae a través de su palabra es la verdad de lo que sucede en la vida del hombre. Según el corazón del hombre, según la alimentación que el espíritu de este ser humano tenga, esto es lo que el hombre va a dar. Depende de la alimentación espiritual por la cual el hombre se ha alimentado. De esto depende lo que el hombre va a darle al mundo, al hombre. La palabra de Dios es el alimento para el espíritu del hombre. Cuando el ser humano no se alimenta de la palabra del Señor, el ser humano da el alimento del cual se alimentó. Si se alimentó del mundo, esto es lo que va a dar, esto es lo que va a hablar. La casa de Dios no es para esto, Dios es espíritu.
La casa de Dios es para mantenerse limpia y purificada. Nos dice Dios: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar. Es cierto que deben diezmar sin descuidar las cosas importantes. Aquí podemos ver un ejemplo. Dios entiende que es verdad. Dios entiende que es cierto que se debe diezmar. Él mismo lo dice. Él mismo, estando al pendiente de su obra, Él sabe cómo está en este aspecto el corazón del hombre. Él dice: es cierto que se debe de hacer. Pero ¿qué pasa con las cosas más importantes? Las cosas que le pertenecen a Él. O sea que es lo mismo. Cuando Dios nos dice: es cierto que si hay una necesidad la vas a suplir, pero sin descuidar las situaciones espirituales. ¿A qué se refiere Dios? Dios es un Dios de orden. Veamos cómo nos dice Dios. Se cuidan de dar el diezmo en cuanto a otra situación. Se cuidan de hacer las obras, pero descuidan lo más importante, que es lo espiritual. Es cierto que hay que hacerlo, dice Dios, pero dedican su vida a esto y descuidan su vida espiritual. Dios no mandó al hombre a hacer obras. A través de la palabra de Dios podemos ver qué quiere Dios y qué no quiere, qué le gusta y qué no le gusta. Dios es espíritu. Dios sabe que hay que diezmar. Dios sabe que si hay una necesidad hay que dar, pero todo bajo un orden. Dios no envía al hombre a tomar su pueblo y llevarlo a ningún lado, ni a dar comida, ni a dar agua. Esto no lo envía a hacer Dios. A esto es que se refiere Dios. En este momento Dios nos está hablando del diezmo, pero es lo mismo. Cada ministerio, cada casa camina según el deseo de su corazón. Apocalipsis nos muestra de qué manera están las iglesias para estos tiempos de apostasía, cómo se pueden ver. Dios les habla a cada una de ellas y les dice lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Estamos viviendo tiempos finales. Dios nos dice: es cierto que se debe diezmar, es cierto que se debe dar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Dios les dice: guías de ciego cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Cuelan el agua
para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello, dice el Señor. Es cierto que hay cosas que el hombre tiene que hacer según la dirección de Dios, sin descuidar lo más importante. Lo más importante para Dios es obedecer su palabra, mantenerse viviendo una vida espiritual dedicada a Él. Esto es lo más importante para Dios. Cuidar sus objetos santos, cuidar su casa, su altar, mantener la casa de Dios espiritualmente santa. Dios es un Dios de orden, Él merece respeto. Dios dice que es verdad, que es importante, que hay cosas que hay que hacer. Pero esto cuando Él lo indique, cuando Él diga. Dios es quien guía y dirige al ser humano.